Hola amigos, mi nombre es Shirley Yepes y les doy la bienvenida a mi canal. Gracias por visitarnos una vez más. Y hoy voy a hablar acerca del arrepentimiento. Hay que tener en cuenta las diferencias entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento o cargo de conciencia. Remordimiento o cargo de conciencia no es más que la tristeza que tú sientes cuando sabes que has hecho algo mal y que te sientes mal por eso que has hecho, o un pecado que se ha estado practicando que ha estado en lo oculto. Pero realmente eso no es un arrepentimiento. Tenemos el caso de Pedro y Judas, en los cuales también traicionaron al Señor. En el caso de Judas, Judas simplemente traicionó al Señor y en vez de arrepentirse y volverse de ese mal camino, decidió tomar una decisión terrible, tomar su propia vida y quitársela, sin tener en cuenta que en la misma palabra enseña que los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Y sin embargo, Pedro sí traicionó al Señor, pero se arrepintió. Dice la Biblia que lloró amargamente, pero él se arrepintió y nunca más traicionó al Señor. Cuando hablamos del arrepentimiento, entonces nos damos cuenta que ya no queremos estar en ese lugar. No es porque de pronto alguien nos tenga que obligar, o por una coacción, o por un sistema religioso que quiera obligarnos a tener ese arrepentimiento, porque entonces no sería genuino, no es un verdadero arrepentimiento. Tampoco es el caso que de pronto digo, bueno, sí, recibí a Cristo en mi corazón y sigo yendo a la iglesia, estoy congregando, me estoy leyendo la palabra, pero sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo traicionero, el mismo chismoso, el mismo envidioso, el mismo vengativo. Entonces ahí no se ve un verdadero cambio. Realmente no sé en qué evangelio estés caminando, pero no es el evangelio de Jesucristo. En el evangelio de Jesucristo siempre traía cambio. Donde Él entraba, donde Él pasaba, las vidas eran transformadas, los lugares eran revolucionados. Quiere decir que cuando Jesús entra a la vida del hombre, tiene que haber un cambio de vida. Si no hay un verdadero arrepentimiento, todavía sigue habiendo una pared que está en medio de Jesús y nuestras vidas. Quiere decir que el arrepentimiento se convierte en una mole de acero que empieza a golpear y a golpear esa pared que nos separa de Jesús y cae y podemos entrar nuevamente a tener una comunión con Él. Entonces, si usted no se ha arrepentido, quiere decir que está viviendo lejos de Dios. Si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiere decir que Dios está pidiendo de los hombres que antes de que puedan entrar al reino de los cielos, tienen que tener un arrepentimiento. Y ahora acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Dice la escritura: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque el Señor aquí nos estaba hablando de que nosotros tendríamos que tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para poder entrar al cielo, para poder recibir la vida eterna, para poder permitir que Jesucristo habite en nuestro corazón. Dios estaba pidiéndonos a nosotros en aquel tiempo y hoy mismo nos está pidiendo también que tenemos que tener un corazón nuevo y tener un espíritu nuevo para poder entender, recibir lo que dice su palabra. Porque con este corazón que tenemos, gobernado por las cosas del mundo y por esta carne, no vamos a querer recibir la palabra de Dios. Así pues, nos dice el Señor que tenemos que entregar este corazón viejo y duro y recibir el nuevo corazón que Jesucristo quiere entregarte. Y ahora acompáñame al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la escritura:
Y así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor nos está diciendo que tenemos que primeramente arrepentirnos y luego volvernos de nuestros malos caminos y dirigirnos hacia Él. De otra manera, nuestros pecados no serán borrados, porque si tú sigues practicando y practicando los mismos pecados y volviéndote hacia atrás, quiere decir que Él no va a poder borrar esos pecados. Entonces se cumple lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice así la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar de parte del Señor ese perdón para nuestras vidas. Tenemos que buscar ese arrepentimiento que nos permite acercarnos al Señor. ¿Y cómo lo logramos? Cuando confesamos lo que hemos estado haciendo de una manera incorrecta, lo que hemos estado haciendo de una manera que no le agrada a Dios. Cuando nosotros confesamos eso delante de la presencia de Dios, eso es poderoso. Quiere decir que el Señor de esa manera empieza a trabajar en nuestras vidas y entonces empieza a llegar lo que es la prosperidad, porque si no lo confiesas, la prosperidad no llegará a nuestras vidas. Hoy entonces te dejo con esa palabra, la palabra arrepentimiento. Quiere decir que cuando realmente nosotros nos volvemos de esos malos caminos, llegará a nosotros la prosperidad, no solamente económica, sino física, sino también psicológica y también espiritual, que es lo que anhela el Señor. Así que hoy oro en el nombre de Jesús para que Dios, a través de su Espíritu Santo, coloque ese arrepentimiento en tu corazón y tú puedas decidir volverte de todos esos caminos y empezar a caminar conforme a la voluntad y a la palabra de nuestro Dios, para que venga hacia ti lo que es la prosperidad y su misericordia. Les deseamos muchas bendiciones en este 2019 y no se te olvide, suscríbete en mi canal. Que Dios me lo bendiga y hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.